Estás escuchando un episodio especial del HalloWrite, el primer evento literario 100% en formato podcast que celebramos el pasado 31 de octubre del 2021. Hoy escucharás a Andrea de Morales y a Cristina B. Morales hablando sobre cómo escribir historias de brujas que encanten a tus lectores. ¿Por qué nos gustan tanto las brujas? ¿Será por lo enigmáticas que son? ¿Por los hechizos que son capaces de realizar? ¿O porque simplemente tienen poderes? En esta charla del HalloWrite quería abordar el tema de escribir sobre brujas, sobre todo en literatura juvenil, y para ello he traído aquí a Andrea de Morales, autora de la biología Crónicas del Mar, no del mal, también podría ser, pero no, del mar, y Las brujas de Tintagel, su última novela publicada, mientras que Cristina B. Morales es autora de La magia de dos y El pasado de la magia. Y aunque algunas de sus historias están repletas de magia, lo que es cosa de brujas es que las dos tengáis el mismo segundo apellido. O sea, por favor, cuando planeé esta charla dije, no puede ser. En mi caso, en realidad es el primer apellido. Lo que pasa es que me lo puse de segundo porque ya hay una Cristina Morales, escritora, que es Premio Nacional de Narrativa. Entonces dije, queda feo que me digan, ¿eres Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa? Y yo tengo que decir, no lo soy. Entonces la B puntito es mi segundo apellido, que es Baena, y me puse de segundo apellido, me puse el primero. Pero me dio mucha rabia, porque yo me quería poner Cristina Morales. Bueno, no hay mal que por bien no venga. También te podía decir, cuando te hagan la pregunta siempre puedes decir, no, pero voy de camino. Entonces ya está, y te quedas más ancha que larga. También es verdad. Bueno, chicas, para empezar, la pregunta que creo que todas las escritoras que estamos aquí hoy podemos hacernos, sobre todo si no sabemos demasiado sobre fantasía, brujas y demás, es ¿cuál es la diferencia entre bruja, mago y hechicera? Yo me armo un cacao. Pues- Yo espero que esta se la sepa Cristina, porque no es algo que yo venga muy instruido. Yo es que leo poco sobre brujas, entonces no sé mucho, pero ayer que tuve una charla en Avenida de los Libros o Avenida de Libros, también preguntaron algo así sobre magos y tal, y me encantó porque salió en la conversación que al final el mago es como que tiene una connotación buena, estilo el mago Merlín. Las brujas siempre tienen una connotación negativa, estilo, pues, no sé, iba a decir las brujas de Zugarramurdi, pero es que es lo único que se me ha ocurrido, qué horror. Bueno, pero la bruja mala de Hansel y Gretel, por ejemplo, o la bruja del este o la bruja del oeste del mago de Oz. Entonces es como que están muy diferenciados en que los magos solamente son hombres y pueden hacer magia blanca y salvarte la vida y todo es muy guay, y las brujas son brujas malas. Y luego el término hechicera yo diría que está ahí en medio, y que no sé muy bien cuál es la distinción. A lo mejor la hechicera también puede ser buena y la bruja solo puede ser mala, no lo sé. Yo es que creo que a día de hoy los términos como que se han difuminado bastante, ¿no? Pero yo en realidad, o sea, si tuviera que dar una definición, diría que una bruja o un brujo es una persona que tiene poderes innatos. Luego, un hechicero utiliza conjuros, hechizos para hacer magia, pero él o ella, vamos, la persona, no es una persona que tenga magia innata. Y luego, con respecto al mago, pues yo diría que un mago es alguien que estudia cómo se comporta la magia para manejarla en base a eso. Pero luego, ya te digo, con el paso del tiempo, yo creo que los conceptos se han ido difuminando y yo creo que a día de hoy son prácticamente sinónimos. Por ejemplo, en Harry Potter, por ejemplo, se habla de magos y de brujos indistintamente, vaya, o sea, sinónimos. Así que yo realmente esas son con el paso del tiempo, las diferencias que he ido viendo, pero luego también, ahora si te paras a pensarlo, a día de hoy ya es que no hay diferencia. Y además en Harry Potter ocurre algo muy, muy curioso, que es que ellos son magos y ellas son brujas. No pueden Sí, ser es ellas verdad. magas ni ellos brujos. Entonces Es es verdad. curioso. Hay ese pequeño término, ¿no? Y lo que está claro es que siempre hay magia en eso, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que la magia debe tener siempre un precio a pagar? ¿Siempre se tiene que haber una consecuencia a raíz de utilizar la magia? Bueno, o sea, es una idea interesante, ¿no? Pero yo es que creo que, o sea, la magia
como algo, digamos que no es algo que no sea ni bueno ni malo. O sea, entonces yo creo que la consecuencia, el precio a pagar, debería ser según cómo tú utilices la magia. O sea, como la vida misma, vaya. Entonces yo realmente no considero que haya un precio a pagar, pero luego, por ejemplo, simplemente por la magia, pero por ejemplo yo en la magia de Dor, no voy a hacer tampoco mucho spoiler, pero hay cierto personaje que debido a usar la magia de cierta manera no muy moralmente aceptable, pues eso conlleva a una consecuencia bastante grave para este personaje, pero porque yo quise jugar con eso, con que la magia no es ni buena ni mala, sino eres tú el que es bueno y malo y el que utiliza la magia basándose en eso, en cómo tú eres. Yo sí que creo que la magia tiene un precio a pagar. Porque al final tú estás violando, por así decirlo, leyes de la naturaleza. La naturaleza tiene una ley y al final tú estás trastocándola y es un poco como jugar a ser Dios y tal. Entonces, por cada cambio, por cada transformación que tú hagas, hay un precio. Y dependiendo no de qué magia estés utilizando, si es magia negra o magia blanca, de buena o mala, sino simplemente dependiendo de lo que tú vayas a hacer, el precio es más alto o es más bajo. Por ejemplo, yo qué sé, si lo que voy a hacer es apagar la chimenea con un chasquido de dedos, por ejemplo, moviendo la nariz como hacen en Embrujada o cualquier cosa por el estilo, eso no va a tener apenas un precio a pagar porque eso al final es una tontería. Pero si estamos hablando, pues no sé, de resucitar a un muerto, exorcizar a alguien, coger un espíritu y anclarlo a no sé qué, al demonio tal, o sea, eso es una cuota de poder muy alta y el coste tiene que ser muy elevado porque al final no estamos hablando de un asunto baladí, o sea, cuanto más fuerte es el hechizo, más tienes que pagar. ¿Vosotras creéis que los sistemas de magias deben ser utilizados por todas las escritoras en sus historias? Porque me parece que es algo muy interesante, que se ha hablado bastante, sobre todo Brandon Sanderson, ¿no? Tiene ahí su propia teoría sobre los sistemas de magia, cómo tiene que funcionar la magia y demás. ¿Vosotros qué creéis? ¿Se deben utilizar siempre los sistemas de magia? ¿Debe tener un orden? ¿No debe tener unas leyes escritas para poder crear historias que sean verosímiles? Bueno, yo, por ejemplo, mi sistema de magia es muy... Bueno, también es que es una novelete y entonces tampoco da tiempo aquí a ponernos, a explayarnos mucho más. Pero mi sistema de magia es muy simple, es muy sencillo y es muy básico. Porque yo muchas veces opino que menos es más. Si tienes una saga de 80 libros, rollo Harry Potter, pues evidentemente puedes explayarte mucho y elaborar un sistema de magia súper preciso, súper concreto, en el que todo está muy hilado, la magia tiene unas limitaciones, tiene un precio, hay una institución, hay, ¿sabes? Que si el Ministerio de Magia, que si la escuela Hogwarts y Box Button y Durmstrang, y entonces todo está como muy hilado en ese sistema. Pero yo que soy, pues ya digo, como muy básica y muy de andar por casa, soy partidaria de que yo te cuento lo que a mí me interesa y lo demás te lo imaginas tú, porque esto es magia. Entonces, si te dejo un resquicio a la imaginación, al final las cosas también van a ser como tú quieras, ¿sabes? Entonces yo soy partidaria de no siempre hilarlo todo en ese sistema, tampoco dejarlo toda a la imaginación de manera que los conflictos se resuelvan súper rápido porque al final es que como todo es magia, pues chasquido de dedos y se acabó, pero que no todo esté tan hiladito. Yo particularmente, es que a mí me gusta mucho ese tema de los sistemas de magia, porque yo creo que, en plan, según el escritor, o sea, es que pueden salir unas cosas interesantísimas, pero luego, claro, obviamente cada escritor que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo particularmente, la verdad es que es algo que me gusta muchísimo y, por ejemplo, para escribir la magia de Dos, yo lo que pensé fue seguir un sistema de aquelarre, basándome en las leyendas de brujas que ya existen de toda la vida y luego también basándome un poco en Harry Potter, porque yo creo que todos los que escribimos sobre brujas, yo creo que empezamos
leyendo Harry Potter y yo creo que eso pues como que nos ha influido mucho. Y entonces pues yo lo que pensé a la hora de la magia de 2 y el pasado de la magia fue eso, un sistema de aquelarres, pero que luego tengan como un tribunal que es el que juzga según los crímenes que tú cometas con la magia, pues el tribunal mágico es el que te juzga. Y claro, luego pues hay rencillas de poder entre los que forman el tribunal mágico y todas esas cosas, pero luego a la hora de la educación y todo eso, pues una educación más en casa para basarme también un poco más en las leyendas de hechicería así más típicas, que es algo así más secreto, más de como de estar en casa, que se transmite de madres a hijas. Entonces, yo personalmente a mí lo que he querido hacer con la magia de 2 es jugar un poco con las cosas más típicas y más castizas que hay sobre brujería y luego también coger un poquito de Harry Potter porque, hombre, es algo que yo ya, independientemente de lo que piense de la autora o de cualquier cosa, ya es algo que a mí me ha influido mucho y es algo que lo haces hasta incluso sin darte cuenta. Entonces yo creo que todos los que estamos así un poco influenciados por eso siempre solemos meter algún sistema de magia por ahí, más básico o menos básico, pero... Totalmente, sí, al final cuando tenemos referencias tan marcadas, ¿no? Como es el hecho, por ejemplo, de Harry Potter, como estás mencionando, Cristina, al final es muy difícil si has estado, vamos a decir, mamando de eso, ¿no? Creándote a raíz de eso, lo tienes tan metido en tu cabeza que es prácticamente imposible salirte de eso. O tienes que pensarlo mucho para que no digas, ostras, es que esto ya lo he cogido de algún sitio y no sé exactamente de dónde, ¿no? Intentar ahí como sacar un poco de esa parte, qué guay. Y relacionado con todo esto que estamos mencionando, por ejemplo, Andrea ha hablado de Embrujada y el movimiento de nariz, ¿no? En la ficción nos hemos topado con 1000 maneras de representar cómo hacen magia las brujas, ¿no? En Sabrina Cosas de Brujas, por ejemplo, la versión de los 90, la sitcom, ¿no? Con la que yo me he criado, era a veces tan simple como señalar a un sitio, ¿no? Y aparecía lo que quería conjurar. Después en Embrujada era el movimiento de nariz. Con Embrujadas, las hermanas Halliwell, era a través de hechizos, pociones y dones concretos, ¿no? Como en el caso de la parálisis, de la premonición y tal. ¿Creéis que se puede improvisar o inventar una manera propia de hacer que las brujas tengan su movimiento de magia o su forma de crear esa magia? ¿O cuando te sales de ciertos estereotipos ya deja de ser una bruja para convertirse en otro ser sobrenatural? Bueno, yo creo que, o sea, también depende mucho de si tú quieres innovar o si realmente y tampoco te apetece a ti mucho innovar y simplemente quieres hacer una historia de bruja con algo que ya se ha visto antes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me quise salir un poco del tema de brujas que usan hechizos así básicos y que usan pociones y todas esas cosas que también tienen una importancia en la trama, pero lo principal que yo tomé para crear mi bruja fue que me basé en Avatar, la verdad, lo digo claramente, me basé en Avatar, que fue que utilizaran los elementos, que cada bruja naciera pudiendo controlar determinado elemento y que a lo largo de su vida, pues ellas tienen que conseguir una maestría en ese elemento. Muy Pero rollo las Witch. Exactamente, también, efectivamente. Y bueno, pero yo es que, claro, también lo he basado todo en una religión, que es la diosa Gaia, es la que te da los poderes y esas cosas. Entonces yo me he tomado muchas licencias de Avatar, pero yo creo que es que una cosa que tienen las brujas es que al ser una criatura fantástica, yo creo que puedes innovar muchísimo con ellas en plan y retorcerlas de la manera que tú quieras, que si tú quieres que sean brujas, seguirán siendo brujas. O sea, es que realmente yo creo que ahí hay muchísima libertad y que depende obviamente del autor. Y yo creo que eso es lo guay que tienen las brujas y lo interesante, ¿no? Que da igual, o sea, porque es que hay tantas leyendas de brujas y tantas alrededor del mundo que yo creo que eso es lo guay, ¿no? Que puedes coger lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras con ellas, que igualmente van a seguir siendo brujas, porque tú quieres que sean brujas, o sea que... Bueno, yo en mi caso, mis brujas son
recitan conjuros, pero únicamente cuando es una magia muy elaborada o es una situación que requiere pues un mayor dominio de los poderes y tal. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que yo he dicho que, por ejemplo, serían un precio mayor, exorcismos, resucitar muertos, etcétera, etcétera, todo eso sí que se haría mediante conjuros, pero luego, basándome mucho en el toquecito de nariz, por ejemplo, de embrujada, el señalar, por ejemplo, de Sabrina la sitcom, yo decidí que mis brujas iban a ser de las que chasqueaban los dedos y hacían magia. No tenían que utilizar una varita, no tenían que hacer un Wingardium Leviosa, ni un Expelliarmus, ni nada. Entonces ellas chasquean los dedos y, por ejemplo, pues se apagan las velas, se enciende el televisor, entra una corriente de aire, todo lo pueden hacer con el chasquido de dedos. Pero para la teletransportación, mis brujas utilizan el pico toquecito de los talones que se da en el Mago de Oz. Porque qué guay. Me parece muy guay porque al final las piernas te llevan a todos lados, entonces tiene sentido que la teletransportación sea con esa parte del cuerpo, ¿no? Con los pies. Entonces, un toquecito de talón y se teletransportan a espacios cercanos o de distancia media. Lejos no, en plan, de aquí a Inglaterra no puedo ir, pero de aquí a Córdoba a ver a Cristina sí. Entonces, creo que es muy guay tener la posibilidad de que tus brujas lo hagan todo. También hacen pócimas, ungüentos, algo más relacionado con la naturaleza y con pues más rollo sabiduría mística, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es guay lo que dice Cristina, que al final tú puedes retorcer el estereotipo de bruja hasta crear una nueva y picotear de aquí y de allá es lo que hace que al final tu personaje sea completamente único. Qué guay, me encanta escucharos. Además, yo escribí una vez una cosa también sobre brujas y mis brujas también hacían magia con el chasquido de dedos. Entonces ¿Sí? me has transportado mucho. Me has transportado mucho esa historia. La mía pasaba en Toledo, ¿sabes? En un pueblo ficticio, pero bueno, Ay, qué guay. Qué fantasía. ¿Verdad? Qué guay. Y además me ha gustado mucho también lo de juntar los pies al rollo del Mago de Oz y he pensado mucho en el rollo de Doraemon, ¿no? La puerta mágica, pero has dicho de momento, no tan lejos. Entonces, para viajar más lejos, ¿qué haces? Pues para viajar más lejos, ellas tienen que utilizar transporte 100% humano mortal, es decir, un avión, un coche o algo por el estilo. Que lo hice también un poco, Cristina ha dicho, es que al final todos estamos influenciados por Harry Potter independientemente de lo que pensemos de JK, porque es verdad, es que somos la generación de Harry Potter, es que hemos crecido con los libros, con las películas, el fanfic de los Marauders ahora. Entonces, es imposible que te desvincules de eso y que no te influya. Entonces, yo recuerdo que en Harry Potter decían como que las teletransportaciones eran muy complicadas, que te podías dejar un brazo aquí y un brazo allá, ¿no? Que lo intentaban los gemelos Willy y se liaba pardísima. Entonces yo dije, pues es que tiene sentido que realmente tú no puedes hacer una teletransportación de aquí a Galicia sí, ¿no? Pero de aquí a Berlín, es que no, porque entonces estarían todo el tiempo en plan así, viajando a todos lados. Digo, hay que poner unos límites y ahí fue cuando por fin decidí hacer algo con el sistema de magia. Ese fue mi límite. Ya está. Bueno, realmente, además, realmente la teletransportación es súper eco-friendly, realmente, porque, o sea, no tienes que, no expulsar gases invernaderos, ni gases a la atmósfera, ni nada, la verdad. O sea, brujas siempre eco-friendly. Totalmente. Pero fastidian al sector de transportes. Entonces, claro, hay que ver el mundo capitalista hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, chicas, estamos ya en la parte de preguntas de la gente que nos escucha, así que mientras la gente, si quiere hacer alguna preguntita acerca de brujas para vosotras, va levantando la mano con el circulito que tenéis en el centro para poder levantar la mano y yo os doy paso para hablar. Mientras tanto, si aparece alguien, os voy a pedir que deis algún consejo para empezar a escribir sobre brujas a la gente que nos está escuchando. Yo lo que les recomiendo es que lo escriba pensando en qué le gustaría a ti, o sea,
¿qué es lo que tú consideras que es una bruja? O sea, tú no, cuando tú vayas a escribir algo que, ya ves tú, es una criatura fantástica, puedes hacer lo que quieras, que pienses que es lo que de verdad a ti te gustaría ver cuando tú piensas en una bruja, es lo que a ti te gustaría leer, no lo que gustaría leer a los demás, porque a fin de cuentas eres tú quien lo escribe y aún así va a haber alguien a quien le guste. O sea que, y que hay muchísima libertad y que realmente puedes hacer lo que quieras. Pues yo voy un poco también por esa senda. Mi consejo últimamente siempre es el mismo y es que escribas lo que escribas, en este caso brujas, lo disfrutes al 100%, que pienses, como ha dicho Cristina, en lo que tú quieres realmente escribir, no en lo que quiera leer nadie, ni en si te van a publicar, ni en si cuadra con el estereotipo, que al final es tu novela y tú tienes que hacer lo que tú quieras con ella y gozarlo. Y desde las brujas de Hansel y Gretel hasta El Mago de Oz, pasando por Sabrina, Embrujada y Harry Potter y todas las que haya, hay huecos para muchísimas más, con un mundo completamente diferente, o sea que simplemente el ponerte a escribir y disfrutarlo, creo que es lo más importante. Todo lo demás ya saldrá y una vez que ya lo tengas, pues ya luego te pondrás tú a perfilar sistemas de magia y pitos y flautas, pero sobre todo que lo disfrutes. Tenemos una pregunta de Dracar, voy a darte permiso para hablar y ahora tienes que darle al botón del micrófono para poder hacer tu pregunta. Dracar, cuando quieras. Oli, pues yo mi pregunta es, ¿cómo conseguís que el lector cuando aparece por primera vez en el libro la magia o el hechizo de turno, que se entusiasme, que se flipe, ¿sabes? Que se sorprenda o lo que sea? Yo personalmente diría que realmente si tú te estás flipando lo más grande mientras estás escribiendo, eso el lector lo va a notar. Y eso, cuando una historia se nota que está escrita con pasión y que de verdad estás sintiendo lo que estás escribiendo, yo creo que eso consigues transmitirlo en mayor o en menor medida. Luego ya pues influyen los gustos personales del lector, ¿no? Pero yo creo que el lector siempre se va a dar cuenta y siempre va a apreciar y eso va a calar en esa persona de alguna manera, más o menos, va a calar la pasión y la energía con la que tú estés escribiendo. Así que mi consejo es ese, que simplemente que te lo tomes con pasión y que escribas lo que te nazca a ti escribir y ya está. Yo añadiría además que no te autoimpongas llegar a un nivel, es decir, que no digas voy a capturar la atención del lector haciendo un hechizo en la segunda o en la tercera página hiper gordo para que vea cómo funciona. O sea, mi primer conjuro o acción mágica es literalmente que la protagonista baja las escaleras 2 centímetros a ras del suelo como medio volando, levitando. Esa mierda es. Muchas veces no necesitas hacer una gran ostentación, simplemente algo cotidiano, del día a día. La magia también está en las pequeñas cosas, ya te digo, en poder encender la chimenea con un chasquido de dedo, en abrir una bolsa de patatas fritas y que no te gusten que sean de sal y poder decidir que son de jamón, york y queso. Ese tipo de cosas creo que también le aportan una esencia súper importante. Tenemos otra pregunta de Javier. Javier, te voy a dar paso para que puedas hablar. Ahora tienes que, lo que has oído ya antes, darte de sonido. Buenas, ¿se oye bien? Se te oye. Vale. La pregunta es, ¿hacia dónde pensáis que están tirando más las historias de brujas? Si hacia el tema del misticismo y tener un nuevo mundo en torno a la brujería, o a rebajar un poco el tono e integrarlo más en nuestra realidad. Cuando queráis. Pues yo es que realmente diría que hay de todo. Pero luego, por ejemplo, yo creo que, no sé, yo creo que realmente es según lo que tú hayas, o sea, lo que tú consideres más o menos, o sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Es básicamente lo como tú consideres que debe ser una bruja. Entonces yo no creo que haya ahora mismo
una corriente así muy marcada, sino simplemente yo creo que eso va fluctuando mucho según el autor. Yo la verdad ya te digo, yo realmente no veo que ahora haya una corriente distinta, pero o que vaya encaminado hacia cierta manera. Lo que sí te puedo decir es que ahora yo creo que las historias de brujas tienen un tinte mucho más feminista, porque es que yo creo que la Sí. idea de bruja ya dice feminismo. Entonces, eso sí te lo puedo asegurar, que van hacia un derrotero más feminista, pero en cuestión de así algo más místico, la verdad es que no te sabría decir. Yo creo un poco lo mismo que Cristina. Yo no leo mucho tema de bruja. Yo lo último que he leído ha sido Harry Potter y antes Kika Superbruja, no os voy a engañar. Pero aunque es verdad que no veo una corriente, creo que ahora mucho sí que está como integrándose en el mundo real. Al final es que Harry Potter sucede en el mundo real, pero medianamente paralelo, por así decirlo. No hay algo súper místico y tal. No hay un mundo 100% de fantasía, porque ese mundo de fantasía también está integrado en el mundo real, solo que es porque en cualquier momento tú puedes ser brujo, entonces es como que tú también formas parte de ello. Pero estoy muy de acuerdo con lo que... Bueno, y además luego han estado sacando un montón de libros. Me consta que el Vals de la Bruja va del siglo XIX, ¿puede ser? No lo sé al 100%, pero bueno, al final también integrado en el mundo real. El mío es siglo XXI, o sea, más integrado en el mundo real. Y tú, Cristina, tienes... ¿Qué es? ¿Siglo XVIII? Siglo XIX. Pues igual también en el mundo real. Lo que sí es cierto es lo que tú has dicho, que hay como una corriente súper fuerte en el que ahora mismo toda historia que trata sobre brujas ya no se las concibe como el personaje malo del que hay que huir, que va a comerse a los niños, como por ejemplo más del rollo de Hocus Pocus, sino que ahora vamos literalmente hacia bruja igual a personaje femenino con una aquelarre donde hay muchísima sororidad. Entonces... eso sí que creo que es una corriente súper, súper fuerte que hay ahora y además súper necesaria. Y bueno, chicas, ya para acabar, ya que no hay ninguna pregunta más, quería haceros una preguntita más. Y es que, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiera documentarse para escribir sobre brujas? ¿O qué libros o qué medios pueden buscar para ello? Pues yo te recomendaría que escucharas muchísimo leyendas, o sea, leyendas locales. Porque es que en cualquier parte hay leyendas de brujas. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, pues tú dices brujas y piensas en Galicia, ¿no? Pero es que, por ejemplo, aquí en Andalucía también el tema de la santería y todo eso es súper interesante. Y yo creo que a mí, yo realmente lo digo, que para mí las leyendas locales y lo más castizo es lo que a mí me ha influido más a la hora de documentarme sobre brujas y todo eso. Yo, por ejemplo, para la magia de dos me documenté muchísimo utilizando Cartas desde mi celda de Becker, porque ahí Becker, porque claro, la magia de dos sucede en Trasmoz y entonces pues Becker en Cartas desde mi celda está escrito desde Trasmoz y entonces ahí pues se narra muy bien leyendas alrededor del pueblo y eso la verdad es que es muy interesante. Pero ya digo, yo, tradiciones orales, que seguro que nuestros abuelos también os pueden contar alguna leyenda de ese estilo. Yo, la tradición oral y las leyendas para mí son documentación de primera, porque luego a raíz de ahí, como es una leyenda, pues tú ya puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, normalmente te dirían que meterte con el tema de Salem y tal es como súper esencial, pero que es verdad. De hecho, yo leí un libro sobre una muchacha, se llama El libro de los hechizos o algo así, lo escribe Catherine Howe, y luego sé que ha sacado un libro sobre las persecuciones de brujas y patatín patatán. Total, no sé si es real, es mentira, yo no sé muy bien cómo va, que ella dice que es, yo qué sé, como nieta de una bruja de Salem, y entonces ella escribe sobre eso, y la protagonista también es un poco de ese rollo. Aquí, bueno, Karen, cada uno a lo suyo, sinceramente, me parece bien. Ánimo. Si nadie te lo puede discutir, a mí me parece una hipótesis válida, sinceramente. Nadie te lo puede negar.
Entonces, a mí, por ejemplo, esa parte, ese libro en general me gustó muchísimo para documentarme, aunque yo lo hago todo en el siglo XXI y tampoco necesito una documentación así como súper fuerte, pero me encantó cuando lo leí y creo que es una documentación súper guay a la hora de hacer algo en la actualidad, pero que tiene un componente de años atrás y que se ve, no sé cómo decirlo, es que son como dos historias medianamente hiladas, entonces era muy guay. Pero me encanta lo que ha dicho Cristina de las leyendas y lo más castizo, porque al final la magia también reside mucho en el poder de las mujeres, en las curanderas antiguas, en todo el tema rural, en la sabiduría, y creo que eso es fundamental a la hora de crear una bruja. Me parece súper guay, creo que de ahí se puede tirar muchísimo. Todo el tema de las mujeres que se dedicaban antiguamente a la medicina, la curación, las hierbas que son concretas y tal, que tiene un componente femenino súper fuerte, me parece documentación de primera. Pues nada, chicas, hasta aquí la charla de hoy vuestra. Muchas gracias por venir al HallowRide. Espero que os hayáis sentido a gusto y que os haya gustado estar aquí con nosotros. Muchísimo, muchísimo. Ya te lo dije ayer como 15 veces que me hacía muchísima ilusión. Muchas gracias por invitarnos, Laura, como Exactamente, siempre. muchas gracias. Nada, vosotras por venir, de verdad. Espero que hayas disfrutado de este episodio del HallowRide y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.